Hola, nosotros somos el equipo número 3, que está conformado por Jessica Romero Tapia, Andrés Isaac Serrano Barragán, Brian Ricardo Bautista Dávila, Joan Satiel Rojas y José Alejandro Sánchez Guerrero. Para poder completar la primera condición es que la máquina tenga por lo menos la capacidad lógica de sumar, restar, dividir, es decir, operaciones aritméticas y lógicas. Y diremos que el primer elemento que se va a agregar a dicho diseño es la ALU. ALU es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas y operaciones lógicas entre valores de los argumentos. Como siguiente paso, para poder hacer un uso eficiente de la ALU, debemos darle a una entrada de código binario, que son ceros y unos. Como siguiente punto, debemos ejecutar un indicador en la salida de dicha estructura, y en el bus de control se deberá colocar la combinación binaria dependiendo de dicha acción que requiere que el usuario realice en la ALU. Un tipo de máquina que podemos diseñar podría ser de tipo registro, ya que estas son de dimensiones mínimas y tiene la ventaja de su rapidez, ya que podría comparar con los accesos de RAM, ya que los de los registros son como mínimo 10 veces más veloces. Para tener un buen uso de dichos procesos debemos considerar es que el momento de agregar registros no se vale que dichos diapositivos es que estos envíen datos de forma simultánea y estos no siguen las reglas ocasionando cortos o grandes pérdidas de dichos datos. Para que esto no pase podemos implementar multiplexores. ¿Qué son los multiplexores? Son circuitos combinacionales con varias entradas y una única salida, y esta se encarga de permitir el paso de solo un dispositivo a la vez. También está la segunda opción, es que podemos utilizar dispositivos de tercer estado, ya que este tiene un efecto similar a no tener el dispositivo en dicho circuito, a menos que a este se le dé una orden o activación, y con base a esto se deduce en la segunda herramienta es la efectiva, y a este le llamaremos CU o unidad de control. En el acumulador es ahí donde depositaremos los registros sobre en donde se realizarán operaciones aritméticas y lógicas, y es ahí donde es depositado el resultado de dichos cálculos en los tipos de registro RAW hasta RX. Estos permiten realizar operaciones entre registros, pero siempre y cuando la ALU soporte dichas instrucciones. En el NOP, la máquina puede llegar a ser modificada por el movimiento del contenido del acumulador y podemos ser más compleja la máquina, pero esto no es totalmente necesario. El buffer podemos visualizar que es un reforzador del bus de datos. Hasta dicho momento solo estamos tomando en cuenta al bus de datos, pero no se da determinado cuánta memoria manejaremos el procesador y cuánto tendrá acceso en ella. La cantidad de memoria soportada dependerá de la cantidad de líneas de dirección que tenga el procesador, pero podemos decir el procesador puro de 64 bits, entonces todos los registros de ALU y bases son de 64 bits y nuestra PC soporta 4/32 o 8 GB de memoria. Hola, yo soy Brian Bautista y hablaré de lo agregado al procesador y sus funciones. El multiplexor. La función de un multiplexor consiste en seleccionar una entrada entre un número de líneas de entrada y una salida a un canal de información único. La cantidad de líneas de control que debe de tener el multiplexor depende del número de canales de entrada. Por ejemplo, si utiliza un multiplexor de 4 canales de entrada, uno de los 4 canales de entrada será escogido para pasar a la salida y esto se logra con ayuda de las señales de control. La entrada que fue seleccionada es determinada por combinaciones de ceros y unos, que son lógicos en la entrada. Depende de la cantidad de control que sea necesaria para la función del multiplexor, será seleccionada el resultado al elevar el 2 a una potencia. Así, por ejemplo, el multiplexor de 8 entradas le corresponderán 3 de control. Una vez que el multiplexor trabaje dentro del procesador, habrá una selección de dirección, solamente si esta forma parte de una instrucción determinada donde los datos se incluyan. Para poder manejar modos de direccionamiento, en este caso un modo indazado, se emplea uno de los registros índice X o Y para calcular la dirección efectiva. La dirección efectiva se obtiene como suma de dos valores. En primera, un offset de 8 bits sin signo suministrado a continuación del código de operación, y en segunda, el acceso a los 64 KB de espacio de direccionamiento. El código de operación completo está formado normalmente por 2 bytes si se usa el registro X, o 3 bytes si se usa el registro Y. Registro de banderas y unidad de control.
Los registros de banderas sirven para mostrar el estado actual de la máquina y también el resultado del procesamiento de una instrucción. Existen distintos tipos de registro de banderas. La bandera de acarreo se activa cuando se realiza un acarreo en una operación básica matemática. La bandera de paridad determina el resultado en un registro de una operación matemática. La bandera de acarreo auxiliar se utiliza en operaciones matemáticas con números decimales codificados en binario. La bandera de cero se aplica si el resultado lógico es cero. La bandera de signo muestra el bit que denota el signo de un número. La bandera de dirección se utiliza para el manejo de cadenas de caracteres. La bandera de desbordamiento se utiliza cuando un número sobrepasa la capacidad de representación del registro. La unidad de control es el componente del procesador que dirige y coordina la mayoría de las operaciones en la computadora. La memoria de lectura, conocida como ROM, es un medio de almacenamiento de dispositivos electrónicos donde permite almacenar la lectura de información independientemente o no de una fuente de energía. El registro de instrucciones es un registro de la unidad de control en donde se almacena la instrucción que se está ejecutando. Soy Joan y les voy a hablar sobre los tipos de arquitectura respecto a la clasificación de Flynn. Flynn, para clasificar las computadoras, fijó dos características que para él fueron esenciales: el número de flujo de instrucciones y el número de flujo de datos, dando así 4 combinaciones. La primera es el flujo de instrucciones y de datos único. Es el modelo más antiguo de computadora. Un único procesador ejecutará un solo flujo de instrucciones para operar sobre una única memoria de forma secuencial, correspondiendo a la arquitectura de von Neumann. Abarca esta categoría desde computadoras personales de un procesador hasta mainframes, que son ordenadores para grandes volúmenes de datos. Flujo de instrucciones único. Una única unidad de control despachará las instrucciones a diferentes unidades de procesamiento. Las unidades de procesamiento recibirán la misma instrucción emitida por la unidad de control, pero operarán sobre distintos conjuntos de datos procedentes de diferentes flujos. Son útiles para las computadoras que repiten los mismos cálculos en varios conjuntos de datos, porque la instrucción será ejecutada de forma sincronizada por todas las unidades de procesamiento. Flujo múltiple de instrucciones, flujo único de datos. Operan distintas unidades procesadoras, cada una de ellas recibe distintas instrucciones operando sobre el mismo flujo de datos. Es una aplicación muy limitada en la vida real. Es una arquitectura poco común, dado que las técnicas más comunes de procesamiento de datos paralelo son más apropiadas para modelos como MINT o SIMD, aunque pueden relacionarla al procesador de tipo pipeline. Flujo de instrucciones, flujo múltiple de datos. Es la interacción entre las unidades de procesamiento, ya que todos los flujos derivan del mismo espacio de datos compartido por todos los procesadores. Los procesadores funcionan de manera síncrona e independiente. En cualquier momento, cualquier procesador puede ejecutar diferentes instrucciones sobre distintos datos. La forma en que fue clasificado por Flynn, el modelo CISC es de un solo procesador, mientras que los modelos SIMD y MINT pueden considerarse como máquinas paralelas. El primer modelo propone la operación síncrona de procesadores, limitado a un número de procesadores relativamente pequeño, pero MINT no podría ser físicamente realizable, porque el número de líneas de comunicación crece de forma lineal con el número de procesadores, y la tecnología de memoria no soporta el acceso de más de un dispositivo a la vez, al menos que sean incluidas mejoras o herramientas. Por aquel motivo, MINT se divide en dos grupos: multiprocesadores y multicomputadoras. Las multicomputadoras son computadoras que poseen una memoria privada. Tienen la propiedad de que cada procesador tiene un acceso directo y exclusivo a su propia memoria particular. La comunicación entre procesadores se establece por medio de una tecnología de red de computadoras. Los multiprocesadores son computadoras que poseen memoria compartida. Poseen una memoria local, además de una memoria global compartida. Se conectan entre sí por medio de un bus común, esquema de interconexión, entre otros. La arquitectura del multiprocesador puede reconocer como algunas de las siguientes. UMA, computadoras de acceso uniforme a memoria. Cada procesador que forma la máquina, los retardos al acceder a cualquier localidad de memoria son similares. LUMA, computadoras de acceso no uniforme a memoria. Cada procesador posee un bloque de memoria local. Cuando un procesador accede a una memoria ubicada en otro procesador, el tiempo de acceso es mayor que el tiempo de acceso a su memoria local. Acceso a una sola memoria caché. Agrega la memoria local o bien la puede sustituir por una memoria caché de alta velocidad.
En un origen solo existía el lenguaje de máquina, que es una serie de códigos de unos y ceros que indicaban al procesador qué es lo que debería de hacer, pero el hombre simplifica las cosas e inventa herramientas para facilitarse el trabajo. Aprendió a definir con etiquetas la ubicación de valores en memoria, de partes de programa, de constantes, así como aprendió a usar un texto con ciertas reglas, en vez de una serie interminable de bytes de unos y ceros. Inventó el lenguaje ensamblador, que es la manera más directa, primitiva y compleja de programar cualquier máquina. Utiliza mnemónicos para designar las operaciones que puede ejecutar la máquina, es decir, tiene reglas rígidas de forma y orden de establecer la secuencia de mnemónicos. No hay ningún otro lenguaje que compita en velocidad de ejecución con un programa escrito directamente en lenguaje de máquina. Este lenguaje genera el código más compacto posible, esto es, el programa requiere de menos bytes para lograr un objetivo determinado. Hay dos alternativas para diseñar un lenguaje ensamblador. Por una parte está la arquitectura RISC, esto es, computadora de juego reducido de instrucciones, que utiliza muy pocas instrucciones y pocos nodos de direccionamiento. Estas máquinas requieren de programas más largos para lograr un objetivo dado, es decir, requieren de más memoria, pero resultan más rápidas que la arquitectura clásica CISC, que tienen instrucciones más amplias y permite operaciones complejas, y para realizar una sola instrucción requiere de 4 a 10 ciclos de reloj. El juego de instrucciones de cualquier máquina se conforma de 4 elementos. En primer lugar encontramos la transferencia de datos, donde las instrucciones mueven datos de una parte a otra del sistema. Otro elemento son las instrucciones aritméticas y lógicas, donde las aritméticas incluyen aquellas instrucciones que realizan operaciones sencillas con números enteros y naturales, tales como la suma, resta, incremento, decremento, multiplicación y división. Y en las instrucciones lógicas encontramos las instrucciones de conjunción, disyunción exclusiva y negación. Otro elemento son las instrucciones de control, que son aquellas que nos permiten variar o alterar la secuencia normal de ejecución de un programa. Y finalmente tenemos a las instrucciones de control de procesador, quien definirá qué aplicaciones entiende y por tanto cuáles puede llegar a ejecutar la máquina. Ahora mencionaremos elementos de los procesadores 80x86 y superiores de Intel. El primero es el procesador, que contiene una tarjeta de sistema, fuente de poder y ranuras de expansión para tarjetas opcionales. El cerebro de la PC y compatibles es un microprocesador que realiza todo el procesamiento de datos e instrucciones. Los procesadores varían en velocidad y capacidad de memoria, registros y bus de datos. Un bus de datos dirige el tránsito de datos. El procesador se divide en dos unidades lógicas, una unidad de ejecución y una unidad de interfaz del bus. El papel de la unidad de ejecución es ejecutar instrucciones, mientras que la unidad de interfaz del bus envía instrucciones y datos a la unidad de ejecución. Otra función de la unidad de interfaz del bus es permitir el acceso a instrucciones, ya que las instrucciones de un programa en ejecución se encuentran en la memoria, y esta unidad debe acceder a instrucciones desde la memoria y colocarlas en la cola de instrucciones. Estas dos unidades trabajan concurrentemente, ya que la unidad de ejecución notifica a la unidad de interfaz del bus cuando necesita acceso a los datos en memoria o a un dispositivo de entrada-salida. La memoria interna posee de dos tipos: memoria de acceso aleatorio, que es la RAM, y memoria de solo lectura, que es la ROM. La RAM es una memoria de lectura-escritura. Se utiliza como memoria de trabajo de computadoras y otros dispositivos para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. En esta memoria se cargan todas las instrucciones que ejecuta la unidad central de procesamiento. La ROM es un chip especial de memoria que solo puede ser leída, ya que las instrucciones y los datos están grabados permanentemente en un chip de ROM. Estos no pueden ser alterados. El direccionamiento de localidades de memoria. Dependiendo del modelo, el procesador puede acceder a uno o más bytes de memoria a la vez, y puede leer o colocar los datos de acuerdo a diferentes criterios, creando ciertos conflictos. Los segmentos y direccionamiento. Un segmento es un área especial en un programa que inicia en un límite de un párrafo, y un segmento puede estar ubicado casi en cualquier lugar de la memoria. Solo necesita tanto espacio como el programa requiera para su ejecución. Los tres segmentos principales son los segmentos de código, de datos y de pila. El segmento de código contiene las instrucciones de máquina que son ejecutadas. La primera instrucción ejecutable está en el inicio del segmento, y el sistema operativo enlaza esa localidad para iniciar la ejecución del programa. El segmento de datos contiene datos constantes y áreas de trabajo definidos por el programa, y este es el encargado de direccionar el segmento de datos. El segmento de la pila contiene datos y direcciones que se necesitan guardar temporalmente o para uso de las llamadas subrutinas. El registro del segmento de la pila direcciona el segmento de la pila.
Los límites de los segmentos. Es innecesario almacenar el dígito 0 en el registro del segmento. Suponga que en un segmento de datos inicia en la localidad de memoria 045F0H, así 045F0H se almacena como 045F, con el 0 de la extrema derecha sobreentendido. Desplazamiento de segmentos. Es la distancia en bytes desde la dirección del segmento. Para referir cualquier dirección de memoria en un segmento, el procesador combina la dirección del segmento en un registro de segmento con un valor de desplazamiento. Por ejemplo, el registro DS contiene la dirección de segmento de datos en 045F0H hexadecimal y una instrucción hace referencia a una localidad con un desplazamiento de 0032H bytes dentro del segmento de datos. Por tanto, la localidad real de memoria del byte referido por la instrucción es 04622H. Capacidad de direccionamiento. Una dirección es almacenada en un registro de segmento y la computadora asume los 4 últimos bits de la derecha como ceros. Por ejemplo, los registros de segmento actúan como seleccionadores para accesar una dirección de segmento de 24 bits de la memoria y sumar este valor a un desplazamiento de dirección de 16 bits. Los registros del procesador se utilizan para controlar instrucciones en ejecución, manejar direccionamiento de memoria y proporcionar capacidad aritmética. Los registros se consideran espacios físicos dentro del microprocesador con capacidad de 4 hasta 64 bits, dependiendo del microprocesador que se emplee. Los registros se encuentran en el nivel más alto de la jerarquía de memoria, por lo tanto tienen una alta velocidad pero con poca capacidad para almacenar datos. Los datos que almacenan son los que se usan frecuentemente. Tipos de registros. Registros de segmento. Un registro de segmento se utiliza para alinear en un límite de párrafo, o dicho de otra forma, codifica la dirección de inicio de cada segmento y su dirección en un registro de segmento. Supone 4 bits 0 a su derecha. Los registros de segmento son CS, conocido como código, tiene la dirección lógica del segmento en la que se encuentra el código de un programa. Si el código ocupa más de un segmento, contiene la dirección lógica de uno de los segmentos. DS, conocido como datos, tiene la dirección lógica del segmento en que se encuentran los datos estáticos de un programa. Si los datos ocupan más de un segmento, contiene la dirección lógica de uno de los segmentos. SS, pila, tiene la dirección lógica del segmento en que se encuentra la pila del sistema. La pila no puede ser mayor a un segmento. ES, extra. Este registro también tiene la dirección lógica de uno de los segmentos en que se encuentran los datos estáticos de un programa. Este registro se utiliza en ciertas operaciones del microprocesador para el manejo de cadenas. El registro apuntador de instrucciones, conocido como IP de 16 bits, contiene el desplazamiento de dirección de la siguiente instrucción que se ejecuta. El IP está asociado con el registro CS en el sentido de que el IP indica la instrucción actual dentro del segmento de código que se está ejecutando actualmente. Los registros apuntadores. Estos permiten al sistema accesar datos al segmento de la pila. El sistema maneja de manera automática estos registros. SP, conocido como apuntador de pila, contiene el desplazamiento con respecto al segmento de pila del tope de la pila del programa. El registro SP se emplea para direccionar datos en la pila cuando se ejecutan las instrucciones push y pop y cuando se llama o se regresa de un procedimiento mediante las instrucciones cal y ret respectivamente. BP, conocido como apuntador de base, contiene el desplazamiento con respecto al segmento de pila de datos almacenados en la pila de un programa. Registros de propósito general. Los registros de propósito general son los encargados de almacenar temporalmente los datos con los que el procesador realiza operaciones y de guardar los resultados de dichas operaciones. Aun cuando estos registros pueden mantener cualquier tipo de datos, algunos tienen cierta funcionalidad específica o son usados de manera especial por algunas instrucciones. Registro AX es utilizado para operaciones que implican la entrada, salida y la mayor parte de la aritmética, como por ejemplo las instrucciones para multiplicar, dividir y traducir. Registro BX. El BX es conocido como el registro base, ya que es el único registro de propósito general que puede ser un índice para direccionamiento indexado. También es común emplear el BX para cálculos. Registro CX. El CX es conocido como el registro contador. Puede contener un valor para controlar el número de veces que un ciclo se repite o un valor para corrimiento de bits hacia la derecha o hacia la izquierda. El CX también es usado para muchos cálculos.
Registro DX. El DX es conocido como el registro de datos. Algunas operaciones de entrada-salida requieren su uso, y las operaciones de multiplicación y división con cifras grandes suponen al DX y al AX trabajando juntos. Puede usar los registros de propósito general para suma y resta de cifras de 8, 16 o 32 bits. Registros índice. Los registros SI y DI están disponibles para direccionamientos indexados y para sumas y restas, que son las operaciones de punta. El registro SI índice de 16 bits es requerido por algunas operaciones con cadenas de caracteres. En este contexto, el SI está asociado con el registro DS, el registro DI. El registro índice de destino también es requerido por algunas operaciones con cadenas de caracteres. Registro de banderas. Los registros de banderas sirven para indicar el estado actual de la máquina y el resultado del procesamiento. Cuando algunas instrucciones piden comparaciones o cálculos aritméticos, cambian el estado de las banderas. Los bits de las banderas comunes son OF, Overflow, desbordamiento. Indica el desbordamiento de un bit de orden alío, más a la izquierda después de una operación aritmética. DF, dirección. Designa la dirección hacia la izquierda o hacia la derecha para mover o comparar cadenas de caracteres. IF, interrupción. Indica que una interrupción externa, como la entrada desde el teclado, sea procesada o ignorada. TF, trampa. Permite la operación del procesador en modo de un paso. Los programas depuradores como debug activan esta bandera de manera que se pueda avanzar en la ejecución de una sola instrucción a un tiempo para examinar el efecto de esa instrucción sobre los registros y la memoria. SF, signo, contiene el signo resultante de una operación aritmética, siendo 0 positivo y 1 negativo. ZF, 0, indica el resultado de una operación aritmética o de comparación, siendo 0 el resultado diferente de 0 y 1 siendo el resultado igual a 0. AF, acarreo auxiliar, contiene un acarreo externo del bit 3 en un dato de 8 bits para aritmética especializada. PF, paridad, indica paridad par o impar de una operación en datos de 8 bits de bajo orden. CF, acarreo, contiene el acarreo de orden más alto después de una operación aritmética. También nos lleva al contenido del último bit en una operación de corrimiento o de rotación. Opcode, Operation Code o código de operación es la porción de una instrucción del lenguaje máquina que especifica la operación a ser realizada. Su especificación y formato serán determinados por la arquitectura del conjunto de instrucciones del componente del hardware del computador. Las operaciones que un opcode puede especificar pueden incluir aritmética, copia de datos, operaciones lógicas y control del programa.